Semana de actividades del 23 al 29 de mayo del 2021, presentada por el Departamento Internacional de Damas de la Iglesia Soldados de la Cruz de Cristo, con el tema del mes, Vidas capacitadas impactan y bendicen. Mi nombre es Miguel Rodríguez. Hoy les comparto el testimonio de cómo fui criado por una madre guiada por Dios. Las circunstancias de la vida de mi madre Eloísa López fueron circunstancias difíciles y complicadas que Dios había permitido para llegarla a Él. Algunos de ustedes han escuchado en alguna ocasión parte de ese testimonio que yo he contado en alguna de mis predicaciones de cómo mami, siendo una joven de 23 años, se encontró abandonada de su esposo y por ende obligada a hacerle frente a la vida y tener que luchar para criar a sus dos pequeños hijos que eran producto de esa unión. Lo que sí puedo testificar que toda esa dificultad y toda esa adversidad hizo posible que mami tuviera su corazón sensible a las cosas de Dios, y cuando la predicación del Evangelio y las buenas nuevas de salvación llegaron a casa, pues mami inmediatamente abrió su corazón a esta verdad y el Espíritu Santo obró en ella para su conversión. Sin ella saberlo, esto sería la decisión más importante que ella haría en su vida, pues esto aseguró de que aunque mi padre había abandonado el hogar y nunca regresara más al mismo, esto aseguró la decisión de mi madre de abrazar la fe y permanecer en el camino de la salvación, este camino nuevo que ella había conocido. Aseguró, garantizó de que por muy malo que las cosas se pusieran, el Señor velaría por ella y por sus dos pequeños hijos y no la desampararía. Y yo glorifico a Dios por el testimonio de ella, por su fidelidad, por su perseverancia, por su pureza y limpieza, pues siendo una joven de 23 años, atractiva, bien parecida, según aquellos que la conocieron en aquella época, mami se mantuvo resoluta y firme en su decisión de que iba a mantenerse íntegra, iba a mantenerse pura y limpia, e iba a dedicar todas sus energías y todas sus fuerzas a esta nueva fe, a este Dios que se había revelado a su vida, y de igual manera dedicaría sus mejores esfuerzos para criar a sus hijos y para darles un futuro que sería ahora fundado en los principios bíblicos y en las cosas que tienen que ver con el Dios vivo. Yo por ello glorifico a Dios y le agradezco mucho a mi mamá que esa decisión ella la tomó muy temprano en su carrera y nunca desistió ni nunca miró atrás o reconsideró si aquella decisión había sido la mejor o no. Estaba convencida y segura que cerca de Dios y al lado de las cosas del Señor es donde ella pudiera encontrar refugio
y seguridad para su vida futura y la de sus hijos. Y así mismo fue, pues, el testimonio de mami impactó siempre la vida mía y de mi hermano. Yo puedo decir que mami nunca fue una de enseñar mucho, tomando tiempo para allegarnos a ella y darnos alguna lección, o de manera oral o verbal comunicarnos y enseñarnos aspectos de Dios y de su palabra. Lo que yo sí puedo decir es que mami siempre nos enseñó con su ejemplo, con su manera de vivir, con su sencillez, con su humildad y con su fe bien arraigada en Dios. Yo puedo decir, desde que tuve uso de razón, vi a una mujer vestida de manera honesta. Siempre mami vestía atuendos que sus mangas eran debajo del codo, su largo de la saya era debajo de las rodillas, el vestuario siempre muy honesto, su cabeza siempre cubierta y con mucha decencia y con mucha humildad. Yo no sabía, yo no entendía en mi niñez por qué mami se vestía, o su atuendo, su manera de comportarse en el vestuario era diferente a las demás mujeres del barrio, del pueblo donde yo nací, me crié, donde fui a la escuela, donde me relacioné. Pero con el pasar del tiempo entendí que la fe y la creencia que mami había abrazado le hizo hacer estas decisiones de vivir de esta manera modesta y sencilla, siempre abrigando la fe y siempre defendiendo los intereses de Dios a través de su vida y de su testimonio. Así que lo que yo puedo decir es que la enseñanza de mami no fue tanto verbal o oral, pero una enseñanza viva, accionando, modelando y dando el mejor ejemplo para nosotros. Mami era una mujer que amaba mucho la iglesia, y nosotros nos recordamos desde muy temprano mami yendo a la iglesia, mami llevándonos a nosotros a la iglesia a la que pertenecíamos en la ciudad de Matanzas, en Pueblo Nuevo. Me recuerdo desde muy temprano ocasiones en que mami nos llevaba a la iglesia y la acompañábamos, y si no era posible que nosotros fuéramos con ella, ella sí era muy fiel y muy responsable en ir a los cultos, a las programaciones de la iglesia, y en específico en el día de reposo, en el Santo Sábado, el ir a la iglesia, a la casa de Dios. De igual manera, nunca trabajar o hacer ninguna cosa o ninguna obra en ese día de reposo. Todo eso fue marcando nuestras vidas, nuestros corazones, de mi hermano y el mío, respecto a esta vida de piedad, a esta vida cristiana auténtica que vivía
mi madre. En el año 1966, contando yo la edad de 8 años, Dios en su misericordia nos permitió salir de Cuba a través de unos vuelos de la libertad que existía entre un convenio que hizo el presidente Johnson en aquel tiempo con el gobierno de Cuba, y así muchas personas o familias pudieron salir de Cuba huyendo del comunismo y del régimen opresivo que había tomado las riendas de nuestro país. Fue en el 66, en abril de 66, que vinimos a vivir a los Estados Unidos. Vivimos unas cuantas semanas en el sur de la Florida y después nos trasladamos para la ciudad de Union City, en el estado de New Jersey, en el norte de los Estados Unidos. Y ahí fue que comencé a ir a la escuela y aprender inglés y empezar a adaptarme a la cultura americana como niño. Pero lo que puedo decir que aun cuando hubo cambio de país y esta gran movida que llevó a la familia a emigrar y moverse para los Estados Unidos, mami continuó con su fe, con su devoción. Mami continuó modelando su vida cristiana ante nosotros y dándonos el mejor ejemplo. Yo me recuerdo, dentro de las experiencias como niño que tengo de mami, en particular tengo un testimonio de una ocasión en que mami nos llevaba a lo que nosotros le llamamos la barbería, o el lugar de corte de pelos del masculino, de los niños, de los hombres. No sé en otros lugares o en otros países cómo se le llame. Nosotros, pues los cubanos, le llamamos barbería. Y por supuesto, si yo hubiera tenido mi papá conmigo, hubiera sido mi papá el que me hubiera llevado al corte de pelo, de cabello, cuando era el momento preciso, o había crecido el cabello suficiente. Pues por supuesto que había que ir cada cierto tiempo a cortarse el cabello. Como yo no tenía papá conmigo, mami pues era la que tomaba la decisión de que era tiempo de visitar la barbería, el barbero, para un corte de cabello. Y me recuerdo que en esa ocasión pues mami me llevó y íbamos caminando hacia la barbería, que no quedaba muy lejos de donde vivíamos allá en Union City. No me recuerdo el por qué, pero llegando a la barbería, antes de entrar a este establecimiento, mami tropezó con algo y se cayó. No fue una caída grande, pero me recuerdo que se raspó las rodillas cuando se cayó, y una de esas rodillas empezó a sangrar un poco. No fue nada que llevara otra acción que un poco de sangre, y que se le limpiara y se le pusiera alguna curita o algo allí. Pero me recuerdo que eso sucedió próximo a entrar a la barbería. Quiere decir que cuando entramos a la barbería, incluso el barbero y algunos de los hombres que estaban en la barbería vieron cuando mami tropezó y se cayó. Y al mami entrar a la barbería y explicar lo que había sucedido, me recuerdo que inmediatamente el señor que atendía allí la barbería pues fue a buscar para aplicar alguna cosa allí donde mami estaba sangrando, y para auxiliar, ¿no? Y para
poder atender aquella situación. Lo que yo me recuerdo siendo niño aún todavía es que mi madre, que usaba este vestido más abajo de la rodilla, tomó su vestido y lo puso un poquito encima de la rodilla que se había lastimado, y con las dos manos aguantó el vestido ahí en esa línea para que de ninguna manera se pudiera ver nada privado de ella, y esa postura de mi madre, yo no sé por qué eso se me quedó grabado, el ver mi madre con su vestido encima de la rodilla, porque vuelvo y repito, se había lastimado, se había raspado y estaba echando un poquitico de sangre, y este señor que era el que manejaba la barbería auxiliándola, pero mi madre con el vestido bien agarrado, un poquitico más arriba de esa rodilla, lastimada, pero tomando el cuidado y la precaución máxima para que no se le viera ni alguien pudiera interpretar alguna cosa indebida respecto a la atención que se le estaba dando para aliviar y limpiar esa herida. Eso como niño a mí me impactó, porque me di cuenta que mi mamá tenía unos conceptos de honestidad, de pudor, de decencia, de moral, de temor de Dios, que no eran común y corriente. Y sin ella saberlo, sin ella darme una lección, sin ella después que terminamos, que se me hizo el pelado y regresar a casa, sin ella haberme tomado de la mano o haberme dicho: hijo, tú viste lo que me pasó y cuál fue la acción que yo tomé para cuidar mi testimonio, para cuidarme por lo que me había pasado. Sin ella tomar tiempo para hacer eso, el ejemplo, las acciones que ella tomó aquel día, quedaron grabados en mi vida y son parte de ese testimonio que yo llevo adentro del temor y el cuidado de una mujer cristiana que estaba criando sus hijos ella sola, acompañada de mi abuelita Ángela. Ausencia de hombre en el hogar, pero mami viviendo a la altura de una mujer cristiana, dando el mejor ejemplo, siempre esforzándose para darle la mejor educación a sus hijos, especialmente a través de su ejemplo y de su testimonio como mujer cristiana. Yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios por esos ejemplos, por ese testimonio, por esa vida que mami supo modelar ante mí, la cual impactó mi corazón, mi vida, mi formación, no solamente la mía, sino también la de mi hermano Renier. Y esto hizo posible que nosotros creciéramos dentro de un hogar cristiano. Sí, ciertamente no había un hombre en casa, pero mami se esforzaba por darnos todo el cariño, por cuidarnos, por defendernos, por atendernos, suplir nuestras necesidades económicas. Mami trabajaba mucho en factoría o en fábrica de costura allí en Union City, y mi abuelita Ángela, que no era creyente en ese tiempo, pues era la que nos atendía respecto a ir a la escuela,
la hora de almuerzo, la hora de la cena. La abuelita Ángela era la que estaba al tanto de nosotros en el diario vivir, mientras Mami salía temprano todas las mañanas para ir a la fábrica o la factoría de costura y así proveer económico para cubrir los gastos de nuestra pequeña familia. Pero siempre vi en Mami una mujer temerosa, una mujer conceptuosa, una mujer que abrazó la fe de verdad, y su vida y su ejemplo hablaba más que sus palabras. Por eso comparto este testimonio para motivar a otras madres que pudieran estar en la situación en la que se encontró mi mamá Eloísa en un momento en su vida. Hay hoy en día madres que están criando hijos solas, aparentemente solas, al igual que Mami, por algún motivo hoy no tienen a su compañero, a su cónyuge con ellas. Y yo lo que quiero motivar a esas mujeres valientes que abracen la fe cada día más, que se mantengan siempre al lado del Señor, que no se rindan, que no se den por vencido, que pongan la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que tengan presente que aunque el cónyuge se haya ido o haya dejado la familia, o pudiera existir la posibilidad de alguna madre que está criando hijos solas porque se ha quedado viuda o porque su esposo o su compañero falleció por algún motivo, cual sea la razón por la cual una mujer es madre y se encuentra sola en el camino cristiano hoy en día, mis palabras son palabras para motivar a que esa madre persevere, permanezca, luche por sus hijos, se mantenga con ese fundamento sólido en Dios, en su palabra. Tu testimonio, tu ejemplo, tu vida bien vivida impactará a tu familia, a tus hijos. La bendición de Dios no te faltará. El cuidado y el amparo divino no te faltará como no nos faltó a nosotros, ya sea estando en Cuba en ese comienzo o haber emigrado a un nuevo país. Yo nunca vi que Dios nos desamparó, que la ausencia de Dios puso en peligro nuestra familia. Lo contrario, lo que yo siempre pude experimentar era la presencia divina. Lo que yo siempre pude experimentar fue una mujer piadosa, temerosa, que me llevaba a la iglesia, que oraba por nosotros, que se esforzaba para proveernos lo mejor que ella pudiera, no teniendo el mejor ingreso, porque no tenía el mejor trabajo, porque al venir a los Estados Unidos nunca aprendió el idioma ni pudo estudiar, por lo cual estuvo obligada a trabajos sencillos como trabajos de factoría o de fábrica para el sostén de sus hijos y de su casa, pero esto no hizo que nosotros no tuviéramos lo básico y lo necesario para vivir. Pero más que ello, yo estoy convencido y lo testifico, que fue la bendición de Dios en nuestro hogar, la presencia divina. Dios siempre nos acompañó. Yo sé que los ángeles de Dios acampaban y estaban a nuestro alrededor y nos cuidaban y tenían y estaban a cargo de velar y de cuidar por Eloísa, por sus dos hijos y por su mamá Angelita. Yo lo puedo testificar de esa manera, que Dios siempre estuvo presente, y por eso animo y motivo a nuestras mujeres que estén
en la situación en que se encontró mi madre, a no desistir, a no mirar atrás, a no darse por vencido. Persevera, sigue perseverando, sigue esforzándote, sigue haciendo lo mejor por Cristo, por tus hijos, por tu familia, que Dios te recompensará en este tiempo presente y por la eternidad. Por eso en este testimonio aprovecho para agradecerle a mi madre Eloísa todo lo que hizo por nosotros, todo el amor y toda la entrega, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, cuánta lucha, cuánto esfuerzo, saliendo muchas veces temprano en los inviernos, bajo nevadas de nieve, bajo fríos intensos, caminando o tomando un bus para ir a trabajar, porque nunca tuvo transporte, porque nunca aprendió a manejar. Fue una vida dura, pero una vida bendecida, porque el Señor nunca nos envió una carga mayor que la que pudiéramos nosotros llevar. El Señor siempre estuvo presente. Yo lo he testificado. El Padre humano, el Padre carnal, el Padre de carne y hueso, nos abandonó y nos dejó aparentemente solos y sin amparo. Pero el Padre celestial, el Padre que está en los cielos, tomó el cuidado de abrigarnos, de atendernos, de protegernos, y ya sea el tiempo que vivimos en Cuba y el tiempo que vivimos aquí en los Estados Unidos, creciendo y convirtiéndonos de niños a jovencitos y estando rodeado de pandillas en la calle, de la droga en las escuelas, de vandalismo, de crimen y de situaciones a nuestro alrededor, en nuestro entorno, en nuestro crecimiento, en nuestra edad juvenil, pues el ambiente que nos rodeaba allí en Union City no era el mejor ambiente. Había mucha droga, había mucha corrupción, había mucha perdición. Y alguien se pudiera preguntar, ¿cómo fue posible que los hijos de Eloísa, que no tenían el cuidado de un hombre, de un padre, no cayeron en la droga, no cayeron en la pandilla, no cayeron en el crimen, no cayeron en ninguna cosa, no estuvieron presos, no cayeron en mala compañía? ¿Cómo eso se logró? Si las estadísticas dicen lo contrario, jóvenes que se crían sin la figura masculina, sin una figura masculina en el hogar, tienen una tendencia mayor de caer en la droga, de caer en el crimen, de caer en la pandilla, de estar envuelto en alguna cosa ilícita o incorrecta. ¿Por qué los hijos de Eloísa, Renier y Miguel, fueron en contra de esta estadística? Lo único que yo puedo testificar y decir es que Dios hizo la diferencia, y la fe que mi madre abrigó desde que conoció al Señor en Cuba, cuando mi padre la abandonó, hizo posible que los hijos de Eloísa, viviendo ahora en un país diferente, con una cultura diferente, un idioma diferente, con todas las condiciones alrededor para que se contaminaran y se malearan, ellos no se malearon ni se contaminaron, porque el Dios que está en el cielo, el Padre Celestial, premió la fe de aquella valiente mujer, de aquella madre esforzada, cristiana, temerosa, para velar por sus hijos y cuidarlos. Y aunque ellos estaban rodeados del mal, el mal no llegó a ellos, porque Dios nos cuidó y nos protegió, y porque esa madre piadosa y su buen ejemplo y testimonio siempre nos marcó el camino a seguir. Y yo glorifico a Dios de todo corazón,
por esa vida de mi madre. Yo agradezco a Dios de que de igual manera mi esposa Esther ha sido una mujer extraordinaria y muy valerosa. Yo siempre he testificado que lo que ha marcado mi vida, humanamente hablando, han sido mujeres. Fue el testimonio, como digo, de mi madre, su fidelidad y su buen ejemplo. El testimonio de mi abuelita Ángela, que después ya en su ancianidad abrazó también la fe y se convirtió en una ancianita dulce, cristiana, temerosa. Eso fue otro de los grandes testimonios que yo tengo personalmente, que mi abuelita Ángela, que vivió gran parte de su vida a espaldas de Dios, sin conocer al Señor, aun cuando mami lo conocía y modelaba, como dije, la vida cristiana, iba a la iglesia, mi abuelita Ángela siempre resistió y siempre se opuso a las cosas de Dios hasta que llegó el momento perfecto de Dios, en que mi abuelita Ángela también abrió su corazón a la fe y Dios transformó y cambió su vida de manera extraordinaria. El ejemplo y el testimonio de la abuelita Ángela también es un testimonio del poder de Dios. Una señora que había fumado por gran parte de su vida, y cuando abrazó la fe y bajó a las aguas del bautismo, jamás volvió a tomar un cigarro en sus labios, y su vida cambió completamente de esa vida amarga y triste que la caracterizó en gran parte de su vida. En su ancianidad, Cristo vino para traer gozo y dulzura y bendición, y la conversión de mi abuelita Ángela la vi muy asociada con la fidelidad de mi madre, pues creo que Dios recompensó y premió el esfuerzo y la fidelidad de mi madre y su abnegación, obrando en el corazón de mi abuelita para que mi madre tuviera el gozo y la satisfacción de ver a su madrecita convertida, y no solamente bajó a las aguas del bautismo, sino que en un momento determinado también esperó en la promesa del Espíritu Santo, y Dios también derramó sobre ella el Espíritu, perdonando sus pecados, limpiándola, y la abuelita vivió sus últimos años agradeciendo a Dios que había llegado a su vida tarde, pero que había llegado. Y esos últimos años de su vida fueron años de gloria, años de bendición, por lo cual ella testificaba siempre que no cambiaba a su Cristo y a la fe que había abrazado por millones de millones. Ella algunas veces procuraba usar una cifra inventada en su cabeza que le parecía a ella que era una cifra bien grande, y ella le ponía un número a los millones de millones, por los cuales ella no cambiaría a su Cristo y a la fe que había abrazado, aunque alguien le diera esa cantidad de dinero. Entonces el testimonio es que la fe en Dios transforma vidas, y que el ejemplo de una mujer piadosa tiene repercusión en sus hijos, en su hogar, en su familia, para honra y gloria de nuestro Dios. Así que Dios bendiga a nuestras hermanas que escuchan este testimonio, que alguna de estas palabras sirva para aliento, para bendición, para que no se rindan, para que no se den por vencida. Pudiera existir la posibilidad de que exista alguna hermana o alguna de nuestras hermanas de la fe que diga, bueno, yo no soy madre, no me encuentro en la situación la que describe el apóstol Miguel respecto a lo que fue su infancia y el testimonio de su madre. Y lo que yo puedo decir es que
muchas damas, si no tienen la oportunidad de casarse y de criar hijos y de tener sus propios hijos, hay muchas mujeres que se pueden convertir en madres espiritualmente hablando de muchos hijos y pueden adoptar a hijos. Nunca es tarde para adoptar a aquellos que necesitan ser atendidos, ser ayudados con una palabra, con un consejo, con testimonios de fidelidad. Hay hermanos, hay hermanitas, jóvenes o de otra edad, que pueden estar atravesando situaciones difíciles en la carrera cristiana. Y qué bueno es que existan mujeres de Dios, madres o madres espirituales, o mujeres que no tienen hijos, pero que han adoptado espiritualmente algún hijo en la fe, que por lo cual oran por él, por ella, velan, le aconsejan, están para defender, para cuidar, para orientar. Muchos han venido al camino y dejaron sus padres o dejaron familias para venir a la fe, y han encontrado aquí en la iglesia una nueva familia. Y esos necesitan, esos jóvenes o esos hermanos o hermanas necesitan madres, necesitan abuelas, necesitan quienes los acojan, quienes puedan orientar, ayudar. Algunas veces no estamos suficiente viejos como para recibir una palabra de estímulo, para recibir un apretón, un abrazo, una ayuda, una sonrisa, una llamada. Todo esto puede cambiar el panorama, puede transformar un día sombrío, oscuro, en claridad, en bendición. Entonces, vivamos la vida cristiana victoriosa, siguiendo los ejemplos de Cristo. Pidámosle al Señor que Él se forme en nuestras vidas, que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor y Salvador. Felicito a todas las madres valientes y esforzadas, las que tienen sus esposos, las que se quedaron solas, las que crían hijos, las que no tuvieron hijos incluso, pero se convirtieron en madres espirituales o adoptaron hijos aquí en el camino. Cual sea el estado en que tú te encuentras, mujer de Dios, vive para Cristo, persevera a su lado, llénate de valor y fe, y recuérdate que Dios premia la fidelidad, que Dios recompensa el temor hacia Él, la vida simple, sencilla, humilde, pero vivida para Dios, tiene recompensa y tiene premio y tiene galardón, no solamente en este corto tiempo aquí en la tierra, sino por una eternidad. Que Dios les bendiga y que de este testimonio el Señor reciba la honra y la gloria. Gracias.